Hola, bienvenidos a Escuela de Cocina La Estrella. Hoy vamos a hacer un budín de dulce de membrillo que es muy fácil y además muy rico. Van a ver que lleva pocos ingredientes y lo pueden hacer en cualquier momento cuando deseen comer algo rico y fácil para el té, para el mate o el desayuno cuando ustedes lo deseen. Los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita, así saben cuando subo nuevos videos. Y únanse al grupo de WhatsApp. Sin más, pasemos a ver cómo hacer este budín. Acá tenemos 100 gramos de manteca bien blandita, ¿ven? Y ahora le vamos a incorporar 150 gramos de azúcar. Mezclamos un poco y ahora vamos a batir. Batimos hasta incorporar el azúcar con la manteca. Y le vamos a agregar ahora 4 huevos. Vamos a poner primero 2. Y batimos. Cuando ya estén bien incorporados, vamos a agregar los otros 2 huevos que nos restaban. Y ahora vamos a batir bien hasta lograr que se incorporen por completo. Ya lo tenemos casi listo, le agregamos un chorrito de esencia de vainilla o una cucharadita y batimos para que se unifique todo muy bien. Ya está, ya lo tenemos. Ahora vamos a agregar acá 300 gramos de harina. Puede ser harina leudante o bien harina común con una cucharada de polvo leudante y un cuarto de cucharadita de sal. La agregamos con cernidor en 3 partes. Vamos a agregar primero una. Mezclamos muy bien hasta que no se vea más la harina. Cuando ya la tengamos así bien incorporada, agregamos la segunda parte. Y mezclamos. Y por último agregamos la tercera y volvemos a mezclar. Cuando ya lo tenemos así, todo bien incorporado, que queda como una crema, ¿ven? Ahora lo vamos a pasar a un molde. Yo acá tengo un molde de budín que tiene 23 centímetros de largo, 15 de ancho y unos 7 u 8 centímetros de alto. Voy a pasar la mitad de la preparación al molde, así. La extiendo bien y ahora acá le voy a agregar dulce de membrillo. Así, unas rodajitas de dulce de membrillo, todo a lo largo, hasta completar bien todo el largo del molde. Si no les gusta el dulce de membrillo, acá le podrían poner también dulce de batata. Y si no tienen un molde de estos y quieren hacerlo en un molde rectangular o redondo, también lo pueden hacer. Entonces completamos y una vez que pusimos el dulce, cubrimos con el resto de la mezcla. Vamos a ir poniendo toda la preparación hasta completar.
Ya lo tenemos y ahora lo vamos a llevar al horno. El horno tiene que estar a 180 grados por 45 a 50 minutos. Cuando esté así doradito, ya está. Y ahora los desmoldamos y vamos a cubrir con azúcar impalpable que le agregamos con un cernidor o con un colador. También podrían hacerle un glaseado que le quedaría muy bien. Y ya tenemos nuestro budín listo. Miren qué lindo que es. Ahora vamos a ver su interior. Cortamos. No saben lo rico que es, lo tierno, y vieron que es súper fácil. Ahí lo tenemos, miren. Miren qué esponjoso, es esponjoso, tierno, húmedo, y tiene el dulce que le aporta un sabor especial. No dejen de hacerlo porque realmente es rico y, como vieron, fácil y además económico para hacer en cualquier tarde que querramos compartir con los niños, con un rico café con leche o una chocolatada. La verdad que es ideal. Como les dije, lo pueden hacer en cualquier molde que ustedes tengan, o bien también le pueden poner, en lugar de azúcar impalpable, hacerle un glaseado arriba con azúcar, jugo de limón o de naranja. También podrían ponerle un bañito de chocolate, lo que a ustedes más les guste. Pero yo les doy esta opción que es muy sencilla y económica. Bueno, espero que les haya gustado, que me dejen en los comentarios qué les pareció. Y bueno, nos veremos en una próxima entrega. Quédense porque ahora les doy la lista de ingredientes y también se las voy a dejar en la descripción. Hasta la próxima. Chao.